Bueno, pues hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Y hoy vengo a hablaros un poco de lo que sería estas aplicaciones como Red Waypoint, que me habéis preguntado si tienen o no tienen cobertura o si son compatibles con el Mavic Air 2. Y la verdad es que quería deciros de que no estoy al 100% seguro, puesto que al principio ponían que sí, que tenían compatibilidad, pero en los últimos updates, el 2.9.6, solamente pone, han corregido lo de la pantalla negra, es decir, que la aplicación ya carga, pero no estoy al 100% seguro si tienen compatibilidad con el Mavic Air 2. Yo pienso que sí, por eso es por lo que vamos a hacer un vídeo en el que vamos a primero editar lo que serían los waypoints. Vamos a ver cómo hacemos en esta aplicación el mismo waypoint que hicimos en el Maven, que hicimos en la aplicación de Litchi, que aunque no funcionó, vimos cómo hacerlo. Y vamos a realizar lo que sería este waypoint y después vamos a ir cuando tengamos un poquito de mejor tiempo. No sé si os habéis dado cuenta de que detrás está así lloviendo y nevando al mismo tiempo. Y bueno, la verdad es que vamos a mirar cómo hacemos este vuelo, cómo lo planteamos, y después, uno de estos días, si tenemos un poquito de mejor tiempo, iremos a probar si funciona o no con el Mavic Air 2. Bueno, pues como veis ya tenemos la aplicación abierta y estamos en la pantalla de inicio y vamos a mirar la información, a ver cuál es el estado de esta aplicación. Deciros que es la aplicación 2.9.6 y es el Red Waypoint, el Pro, versión Pro, porque no podemos hacer más de 5 puntos, o sea 4 puntos y un POI en caso de la gratuita. Y vamos a darle aquí al GPS para ver, y como veis no nos encuentra, da igual, vamos a intentar ir al sitio que fuimos ayer automáticamente de mano. Y bueno, vamos a ir buscando sitio. Bueno, ya se encendió el GPS, me ha llevado al sitio donde estoy haciendo esta grabación y vamos a desplazarnos al mismo lugar en el que hicimos en el anterior vídeo el waypoint con el Maven y con el Litchi, aunque como sabréis en Litchi no funcionó y el Maven funcionó muy bien. Vamos en primer lugar a poner los POI, que son estos símbolos naranjas, uno encima del león. Aquí vamos a acercarnos un poco para ponerlo. No vamos a corregir la altura, puesto que me di cuenta el otro día de que no estaba nada bien. Y el POI 2 lo vamos a intentar mover un poquito hacia el medio, lo vamos a dejar así. Y ahora vamos a poner directamente los waypoints, igual que el otro día, más o menos, ¿vale? No, tampoco vamos a mirar tan al detalle, simplemente es para ver si funciona. Y como digo, en este primer vídeo vamos a hacer el waypoint y después, si mejora un poquito el tiempo, iremos al sitio in situ y haremos el vuelo. Vamos a hacer un vuelo un poco diferente, ¿vale? Para no tener justo las mismas tomas que en el otro vídeo. Y vamos a rodear, como no, este león, como hicimos en el anterior vídeo. Vamos a salir hacia afuera y vamos a ir hacia la fuente. En la fuente nos vamos a alejar un poquito más que el otro día porque parecía que estábamos muy cerca. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a rodearla, ¿vale? Y después vamos a iniciar el vuelo hacia atrás. En este caso vamos a poner un punto por aquí para atravesar la fuente por encima. Vamos a corregir el waypoint un poquito para que pase justo por el medio. Y ahora vamos a trazar la línea hacia atrás para poder pasar otra vez encima del león, como hicimos en el anterior vídeo. Vamos a poner más o menos aquí el waypoint, vamos a nivelarlo para que pase justo por encima. Y vamos a poner el último waypoint. Como sabréis, me gusta que vuelva siempre al punto de inicio. Aquí pues podemos poner que la transición de altura sea escalonada, es decir, que el dron empiece y vaya subiendo. Podéis hacer que vaya en rampa para que vaya poco a poco hacia arriba. Y bueno, lo mejor es hacer que la escalada, no la rampa, porque así sube a la altura y después va al siguiente waypoint. Al finalizar, que vuelva a casa y ya tendríamos preparado el waypoint. Vamos a colocar la altura punto por punto. Esto es una cosa que me gusta muchísimo más en Litchi, porque podemos valorar el primero y cambiar varios al mismo tiempo, pero bueno, simplemente corregir la altura. Voy a poner más o menos la altura que pusimos el otro día. Importante es fijarse en los puntos más altos donde estaba la fuente, que en esta ocasión vamos a solamente subir 80 metros. Importante que voy a cambiar todas las alturas que me sean necesarias. Voy a fijarme justamente en los puntos que tengo que subir la altura, que están ahí bien escritos, ¿vale? Y vamos a subirlo a 80 metros y no a 100, porque vimos el otro día que era bastante alto los 100 metros. La verdad es que no sé si los POI se configuran automáticamente. La verdad es que es una cosa que no he probado aún en Red Waypoint, pero lo veré el día que haga este vuelo.
porque normalmente solamente tengo un waypoint, o sea, tengo solamente un POI y esta es la primera vez que voy a hacer más de uno. No sé cuántos se pueden poner en Red Waypoint, me parece que son hasta 500 puntos los que tú quieras, o waypoints o POIs. Y bueno, como digo, lo que voy a hacer es simplemente coger la altura necesaria para estar bastante alto. La verdad es que la fuente al final son solamente 38 metros a nivel del suelo, no son como yo pensaba 80, y bueno, eso hace que sea un poquito más fácil el vuelo. La verdad es que la iglesia que hay, bueno, la catedral que hay en Zurich tiene 85 metros, es el punto más alto para volar, o el rascacielos que hay, bueno, rascacielos por llamarlo de alguna manera, ¿vale?, que hay ahí en la zona del Prime Tower, que fue, algunas personas lo habréis visto, que hizo un vuelo drone pilot ya hace como 2 años con el Phantom 4 Pro, y bueno, en aquella zona la verdad es que puedes volar a 110 metros que mide bueno, el rascacielos, por así decirlo. Es bueno, es el edificio más alto de Zurich, ¿vale? Y aquí vamos ya a guardarlo como test Mavic Air 2, como veis, fácilmente. Ya tenemos preparado el Red Waypoint. Bueno, esto ha sido todo, amigas y amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos aquí en Castotech en un próximo capítulo. No olvides suscribirte y darle like al vídeo.